médula espinal, y tengo entendido que pues me hablar un poquito del neurocráneo, porque generalmente el neurocráneo lo estamos hablando cuando estamos hablando de algo de la parte vascular, porque muchos de los apuntes están en relación con las estructuras vasculares. Entonces, la médula espinal entonces hace parte del sistema nervioso central. El sistema nervioso central está conformado por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo está a su vez conformado por el cerebro, el cerebelo y el tallo cerebral. Del tallo cerebral vamos a estar hablando entonces mañana. Entonces, el sistema nervioso central está contenido en la bóveda craneana, esta de acá, que eso corresponde al neurocráneo. Y la médula espinal que está contenida, ¿y dónde va este calambre? Acá, que es el canal vertebral. Muy bien. Entonces, el sistema nervioso central además está recubierto por unas membranas que son las meninges. La dura madre, que es esta de acá, esta membrana de acá, esa es la dura madre, ¿ya? La aracnoides, que generalmente está adherida a la dura madre y hace algunas traveculaciones para pegarse a esta otra membranita que está aquí, que es la pía madre. ¿Sí la ven? Yo la levanto un poquito ahí, la pía madre. ¿Listo? La pía madre entonces está fuertemente adosada a todas las estructuras del sistema nervioso central, al encéfalo y a la médula espinal. Muy bien. Entonces, si tenemos un neurocráneo, tenemos otra porción que se llama el viscerocráneo. O sea, la parte de la cara, esto de acá, es el viscerocráneo. Y esta parte de acá es el neurocráneo o cavidad craneana. La cavidad, la bóveda craneana, entonces la tenemos dividida en tres porciones. Y ustedes la ven acá, que se ve como si hubiera tres huecos. O sea, uno acá, otro acá y otro acá más adelante, ¿cierto? Está como en tres escalitas. Entonces, esas son las fosas. Y va a ser muy fácil porque todo en neuroanatomía primero tiene orden. Y si hay un anterior es porque hay un posterior. Puede haber un medio, ¿cierto? Pero si hay un anterior hay un posterior. Y si hay un medial hay un lateral. Eso sí es de ahí. Además, los nombres en neuroanatomía nos van a decir, la mayoría de los nombres nos van a decir de dónde a dónde van. Y no sé si ya vieron las vías medulares, pero en las vías medulares uno se aprende todas esas vías, simplemente con el nombre le dice a uno de dónde a dónde va. Muy bien. Entonces, estas fosas son la fosa anterior, la fosa media y la fosa posterior. Entonces uno puede decir las estructuras de la fosa posterior, ¿cierto? Que son, por ejemplo, el cerebelo y el tallo cerebral, que es este que tenemos acá, ese va aquí. De ese vamos a estar hablando mañana. ¿Listo? Muy bien. Además, en el neurocráneo, entonces, está formado por huesos que son planos, ¿cierto? Aquí lo ven. Y además se ve como una doble lámina. Acá. Vea que si en este corte del cráneo se ve una laminita aquí, otra laminita aquí y como una esponjita ahí, ¿cierto? Una laminita por acá, otra laminita por acá y como una esponjita por acá. Están aquí como color anterior, porque en la calle cuando el profesor Martínez y en la sala ya nos aguanté como está muy bien. Entonces, esta de acá, esa laminita es la tabla externa y esta obviamente es la tabla interna, de lógica, pues se van sacando las cosas, y esta de acá es el esponjoso. Esa parte esponjosa también se le dice díplode. ¿Listo? Díplode. Muy bien. Entonces hay una serie de cráneos, de huesos planos que ya habíamos hablado. Entonces, bueno, también hay diferentes tipos de cráneos que son lo que les habrán dicho en clase, y si no, de pronto hablamos después un poquito de eso. Pero entonces, los huesos que están formando normalmente el neurocráneo son el frontal, este de acá, los parietales que van acá, ¿cierto? El occipital, este de acá, los temporales, este de acá, este de acá, este de acá, el esfenoides, este que forma el piso de acá, este es el esfenoides, ¿ya? El etmoides, este que está aquí,
bueno, ahí está todo fracturado, pero ese es el que va aquí en la mitad, ¿cierto? El etmoides. Básicamente esos son los principales pues, que están formando el neurocráneo. Tenemos un agujero grandísimo acá, ¿cierto? Es el agujero magno o agujero occipital y es por donde sale precisamente la médula espinal. Ingresan otras estructuras como las arterias vertebrales, por ejemplo. Salen algunos de los nervios craneales, pues, que ya después estaremos hablando un poquito más de eso. Muy bien. No nos vamos a enfocar mucho en esto porque después vamos a hablar mucho más de él, vamos a ver todos los agujeros que tiene. Aquí está, por ejemplo, en el esfenoides, en esta parte del cuerpo del esfenoides, donde está la silla turca, donde descansa la hipófisis o pituitaria, ¿cierto? Después nos encargaremos un poco más de eso. Muy bien. Entonces, a todo lo largo de la columna vertebral, por este agujero, el canal medular, entonces va la médula espinal. La médula espinal, durante el desarrollo embrionario, ocupa todo lo largo de ese canal. Sin embargo, en ese desarrollo embrionario hay un crecimiento desigual. Las estructuras nerviosas crecen más despacio que las estructuras óseas y musculares. Entonces, esa estructura medular empieza a ascender, ¿cierto? Porque esto está creciendo más rápido. Entonces empieza a ascender y empieza a subir esas estructuras. Hasta llegar, aquí tenemos entonces un bebé. Y podemos ver entonces la médula a todo lo largo. Este es un bebé de término. Y entonces llega hasta donde normalmente está en el adulto, hasta L1, L2, o sea, entre la primera y segunda vértebra lumbares. En un recién nacido puede estar incluso un nivel abajo, o sea, puede llegar a L2 tranquilamente esa médula espinal. Entonces yo puedo simplemente hacer una punción por debajo de ese nivel de L2 y me encuentro una cavidad aquí importante y la cual va a haber líquido cefalorraquídeo y puedo obtener líquido cefalorraquídeo o meter un anestésico. Eso es la famosa punción lumbar o punción raquídea también, ¿cierto? Entonces es muy sencillo, simplemente desnudamos al paciente, nos ponemos de espalda del paciente, le tocamos estas partes óseas, que son las crestas de los ilíacos, y trazamos una línea imaginaria entre las dos, ¿cierto? Empezamos a palpar las apófisis espinosas, estas de acá, ¿cierto? Entonces, esa línea va a pasar por acá, aproximadamente, casi todo el mundo, ¿cierto? Entonces usted palpa las apófisis espinosas de las vértebras, y entonces toca acá, y ese huequito que hay por donde estaba pasando esa raya es L4, L5. Usted puede meter tranquilamente una aguja ahí y no va a haber problema y va a encontrar el espacio. Si no quiere, entonces ampliar ese espacio para que le quede más fácil hacer la punción, pues simplemente hace que el paciente se flexione, ¿cierto? Y tome una posición fetal y entonces estas vértebras se abren y le dan mayor espacio para esa punción. Le dio dificultad meter la aguja por ahí, entonces se puede desplazar un espacio arriba, no tiene ningún problema. Algunos incluso hasta se desplazan otro. Ya a uno le da un poquito más de miedo, que está más, ¿cómo se diría? Más agrupados todos esos nervios y demás, pero no había problema. Meterla tranquilamente ahí. Muy bien, entonces, ya vimos que llega hasta L1, L2, o sea, llega hasta por acá. Entonces ese crecimiento desigual hace que esa médula, esas raíces de los nervios que están saliendo ahí, se empiecen a prolongar para poder salir por estos agujeros, que son los agujeros intervertebrales, ¿cierto? Estos agujeros de aquí de los lados, por ahí es por donde salen los nervios espinales, ¿cierto? Entonces, como nada más está llegando hasta acá, entonces se tienen que prolongar esas raicillas y forman esta estructura que vemos acá, esta de acá, como se ve bonita, ¿cierto? Es la cauda equina o cola de caballo, ¿cierto? Todas esas raícitas nerviosas que están descendiendo. Muy bien. Entonces, la médula espinal habitualmente es más larga en hombres que en mujeres. Sin embargo, eso se debe básicamente a la diferencia en estatura, que habitualmente los hombres son más altos que las mujeres, porque realmente no está en relación con el género, sino en relación con la estatura, ¿cierto? Entonces,
obviamente dependiendo de la estatura de una persona va a ser más larga. Bueno, otro aspecto importante es que con ese desplazamiento que vimos durante las etapas embrionarias, entonces la médula, el segmento medular que corresponde a la porción de médula de donde salen las raíces nerviosas que van a inervar cierta porción corporal, puede ser la piel o puede ser determinados órganos o músculos. Entonces si va a ir la parte inervada por ese segmento que va a ser la piel, se va a llamar un dermatoma. Los músculos que sean inervados por ese segmento se van a llamar un miotoma. Entonces, cuando haya alguien que tenga una lesión medular, con una sospecha de algún problema, o lo que ustedes van a ver todos los días de hernias de nuestro pulposo, hernias o famosos dolores de ciática, usted necesita determinar el nivel, entonces usted empieza a chequear dolor a nivel de los diferentes dermatomas o empieza a pedirle que haga determinados movimientos y usted está chequeando los dermatomas. Eso también lo hacen los neurocirujanos y demás cuando usted esté con un paciente con lesión medular para determinar la altura de la lesión. Muy bien. Entonces, eso lleva a un problema y es que el nivel vertebral no corresponde al nivel o al segmento medular porque hay ese desplazamiento. Entonces, fíjense que por acá en el L2, perdón, en el L3 no va a haber médula. Entonces, el segmento medular de L2 está por acá. ¿Cierto? Y esa diferencia en el desplazamiento ocurre casi que desde las primeras posiciones a nivel torácico. Entonces, hay otra dificultad, y es que la médula espinal tiene 8 segmentos cervicales, o sea, 8 raíces de nervios cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares y 5 sacros y 1 coxígeo. Del coxígeo casi nadie habla y tampoco casi nadie habla del primero cervical, ¿cierto? El primero cervical tiene una característica muy interesante. El primero cervical es netamente motor, es nada sensitivo. Y el último coxígeo es todo lo contrario, es netamente sensitivo y no tiene nada motor. ¿Ya? Muy bien. Y además, otro problema adicional. Fíjense la estructura o la forma de las vértebras, de las apófisis espinosas de las vértebras. Uno cuando está evaluando a una persona, uno le desnuda la espalda y empieza a palpar esas apófisis espinosas. Pero como las apófisis espinosas van hacia abajo, entonces la apófisis espinosa que usted está palpando no corresponde ni a ese segmento vertebral ni a ese segmento medular. Entonces, esos son aspectos que tiene que tener uno en cuenta para todo paciente que uno va a evaluar, porque es que cuando usted recibe la radiografía, usted está viendo una fractura, está viendo el segmento vertebral, tiene que tener en cuenta a qué segmento medular corresponde. Cuando tiene el paciente desnudo y le está tocando las apófisis espinosas, usted tiene que tener en cuenta que está tocando el segmento de la apófisis espinosa que no va a corresponder al vertebral ni al. ¿Listo? Y cuando está haciendo el miotoma o los dermatomas, está teniendo en cuenta el segmento medular. ¿Listo? Muy bien. Entonces, sigamos. Esa médula entonces, ya vimos que tenía esa longitud, tiene un grosor aproximado de 0.8 centímetros, o sea 8 milímetros en la porción torácica. Sin embargo, tiene dos porciones en que se hace un engrosamiento. Aquí pues estas médulas están desbaratadas totalmente, pero aquí vemos uno de los engrosamientos que es este de acá, ¿cierto? Mira que esta parte de acá es un poco más gruesa que esta de acá. Eso ocurre también en la porción, está vuelto a cubrir. Bueno, aquí de pronto lo vemos mejor. Muy bien. Entonces vea, esta partecita de aquí en la médula es un poco más gruesa que esta partecita de acá. Y acá también hay un engrosamiento. Entonces hay un engrosamiento a nivel cervical y hay un engrosamiento a nivel toracolumbar. Esos engrosamientos corresponden a que de esas porciones están saliendo los diferentes plexos. Aquí el plexo braquial que va a dar las ramas a inervar los miembros superiores. Y en esta parte va a dar el plexo lumbosacro que va a dar las diferentes ramas para los miembros inferiores. Por eso se da ese engrosamiento. Entonces, en esas porciones la médula mide aproximadamente 1.4 centímetros. Se engrosa notoriamente, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué más? Bueno.
Entonces, tenemos que esa médula, les voy a dar un truco que no siempre funciona. Y es que en todas las médulas ustedes ven, en todos los preparados, ven la médula abierta en esta forma. Siempre, casi siempre, que eso no aplica, no falta que se le haga uno de maldad, pero la médula está abierta por la parte posterior. Porque el acceso fácil a la médula es por acá, no es por acá. Entonces generalmente las médulas las sacan, hacen lo que llaman una laminectomía, o sea, rompen aquí por las cosas espinosas y extraen la médula. Entonces abren por la parte posterior, no abren por la parte anterior porque se encuentra en el cuerpo vertebral. ¿Listo? Muy bien. Entonces tenemos que esa médula espinal, entonces, si ustedes ven acá, ven una rayita, vean acá, por toda la mitad, ¿cierto? Una rayita como oscurita, ese la alcanzan a ver, incluso desde por allá se alcanza a ver, ¿cierto? Muy bien. Esa rayita corresponde a una fisura que hay en la médula y se ve oscura porque por esa fisura va una arteria, ¿cierto? Esa es la fisura media, perdón, esa no era, esa es el surco medio posterior, ¿cierto? La arteria, perdón, va por el otro lado. Vamos a ver si logramos voltear esta médula sin desbaratarla más de lo que está. Por aquí un sirve de camarógrafo, una hecheza, que se va a escuchar la grabación de la respiración. se desbarata totalmente. Y a ver si esto lo resalgo en esta más difícil. Va a tocar un poquito de hitos de la fe, pero bueno, esta es la porción anterior de la médula y esta es la porción posterior de la médula. ¿Por qué lo sé? Porque si ustedes miran ahí, ven el corte transversal de la médula y se ve la famosa mariposita como una letra H ahí. No veo ni forma. Ya las vamos a mostrar. Que yo no soy capaz de filmar. Que yo me muevo homosexual, soy muy curioso. Incluso Homosexualidad es pero se alcanza a ver el canal central. no, tal vez. Se alcanza a ver. Curiosamente se ve, esa H se ve como blanca. Y esa es la sustancia que se revela que este preparado está extremadamente quemado. Sí, no, gracias. Ya se la voy a mostrar. Mira que se ve como una H ahí. ¿Sí la ven? ¿No la vieron? Ya se la vuelvo a mostrar. Es como Ya la hice. Jesucristo. Ah, ya, sí. Muy bien. Listo, entonces con esa H uno logra identificar la parte anterior, es donde los palitos de la H son más gruesos. Entonces, entre las dos está la fisura media anterior. Por detrás encontramos el surco medio posterior. Antes de que nos metamos en eso, para que veamos un poquito más lista la columna vertebral, vemos estas raícitas nerviosas, así se ven fácilmente pues por todas partes. Listo, ¿ya? Estas raicillas, y se llaman así, las raicillas. Entonces, hay unas que salen por la parte anterior de la médula y hay otras que salen por la parte posterior. Y entonces tenemos las raicillas anteriores y las raicillas posteriores. Estas de aquí, obviamente, son las posteriores. Veanlas acá. Todas estas son raicillas posteriores. ¿Listo? Esas raicillas posteriores les sirve porque también les da una referencia de una estructura. Es el surco lateral posterior por donde salen esas raicillas. Las anteriores, vamos a ver si volteamos esto. Vamos a tratar de voltear. Ya, ahí se ven las posteriores. Perdón, las anteriores. Son estas de acá. Las raicillas posteriores. ¿Listo? Las raicillas anteriores, perdón. Raicillas anteriores. ¿Listo? Estas de acá. Es así pues
Muy fácil. Vea, estas aquí son las posteriores y vea, esas son las anteriores. ¿Listo? Muy bien. Entonces, esto ya habíamos dicho que son los agujeros intervertebrales o agujeros de conjunción por donde emergen los nervios espinales. Entonces, las raicillas anteriores en la médula, todo lo anterior es motor, todo lo posterior es sensitivo. Con eso se van a desbarar para cantidades de cosas. O sea, para la parte de clínica y demás, se va a desbarar tremendamente con eso. Entonces, las raicillas anteriores son netamente motoras. Todo lo motor es descendente. Todo lo sensitivo es ascendente. ¿Listo? Entonces, esas raicillas anteriores van y las posteriores forman estas estructuras que tenemos aquí, estas bolitas. Esos son los ganglios de la raíz dorsal. Esos ganglios son las neuronas, ahí están los cuerpos neuronales, que las axones de esas neuronas forman las raicillas posteriores. Por eso entonces es ascendente, porque es que está llegando, o sea, esas neuronas son neuronas pseudoricolares, dan su axón y se dividen en dos. Uno forma esas raicillas posteriores y las otras siguen con el nervio espinal para colectar la información sensitiva que van a mandar. Entonces, al asta posterior está llegando las fibras y está llegando la información. Al asta anterior, bueno, las raicillas anteriores, está saliendo la información de la médula. Son los axones glandulares que están en la médula y que están saliendo de ahí. Entonces, después de que se forma ese ganglio, la raíz dorsal, o después de ese ganglio, la raíz dorsal, las raicillas anteriores vienen y se unen acá y forman este que es el nervio espinal. Este es el nervio espinal. Este es el ganglio de la raíz dorsal, este de acá. Y aquí estarían las raicillas posteriores y raicillas anteriores que pasan a un ladito para unirse. ¿Listo? Fácil, ¿sí o no? Entonces, ese ganglio de la raíz dorsal normalmente lo encontramos aquí metido en el agujero de conjunción. ¿Listo? Por el agujero intervertebral. Otro aspecto importante, habíamos dicho entonces de estas estructuras que son las meninges que están recubriendo esa médula. Entonces, esas meninges son, y dijimos que, vea, estas son partes de la meninge, proyecciones de meninge que después veremos. Pero entonces, en el cráneo, aunque aquí no está porque pues, ya se ha porreado mucho, pero en el cráneo esa dura madre está fuertemente adherido al cráneo. Mientras que en el canal vertebral, la dura madre no está fuertemente adherida al hueso, a las vértebras, sino que hay mucha estructura de grasa ahí rodeando esa dura madre. Entonces, ustedes van a ver cuando ya están en neurocirugía, que cuando abran un cráneo, el neurocirujano es cuidando de no romper esa médula, con mucha frecuencia le rompe, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está pegada y fuertemente adherida al cráneo. Mientras que si le llega a tocar una cirugía de médula, cuando abren la médula, eso se ve ahí, no hay ningún problema, destapa y ahí está la meninge. Sin embargo, la médula es extremadamente delicada, o sea, uno la medio toca con alguna cosa y la daña. Bueno, entonces, esa diferencia de adherencia y ese espacio que hay entre esa dura madre y la vértebra es lo que se llama el espacio epidural y tiene una ventaja bastante grande en medicina y es la siguiente. Entonces tenemos los nervios espinales acá y ese espacio que es como de grasa, que es digamos como fácil de encontrar, que es el espacio epidural. Entonces yo puedo meter una aguja hasta el espacio epidural e inyectar un anestésico y puedo bañar las raíces de esos nervios, o sea, puedo bañar esos nervios espinales y puedo obtener una anestesia epidural que en la actualidad se usa para cantidad de procedimientos y en el parto se está usando mucho en la actualidad pues para reducir un poco las molestias que tiene la materna durante el parto. Entonces simplemente meto una aguja, yo puedo meter una aguja acá, ¿cierto? Y entro hasta donde está la caudaquina y puedo obtener líquido cerebral o puedo meter un anestésico. Yo tengo una anestesia raquídea también. La anestesia raquídea tiene algunas cosas bastante buenas también. Uno puede hacer una cirugía tranquilamente con una anestesia raquídea, ¿cierto? Tiene otras dificultades y es que el paciente tiene que estar todo el tiempo en la misma posición porque
al meter ese anestésico acá, usted le cambia al paciente de posición y entonces empieza a ser un nivel hídrico, ¿cierto? Entonces al cambiar de posición empieza a subir y empieza a subir el nivel de anestesia y de pronto se le da la mano, se le da la parte cervical y empieza el paciente a respirar maluco, ¿cierto? Entonces tiene esa desventaja. En la epidural no tiene tanto ese problema. En la epidural usted no llega hasta la muela, sino que se queda hasta aquí, ¿cierto? Entre la meninge y el hueso. Uno siente cuando atraviesa dentro ahí. Y entonces, no solo eso, sino que usted puede meter el catéter ahí, y lo deja ahí el catéter, y al paciente le puede estar metiendo anestesia acá que tenga problemas, ninguna dificultad, y no va a tener tanto problema. También se puede sentir, pero no va a tener el problema pues, tan severo como la raquídea. Muy bien. Entonces, eso por ese aspecto. Otro aspecto de la envoltura de la médula, y es que la pía madre, esa membranita que está fuertemente adherida aquí al sistema nervioso central, entonces hace proyecciones. Entonces, una muy importante es la que voy a tratar de encontrar acá, es esta de acá. Acá. Vea que todas estas fibritas, como decían en Plaza Sésamo, una de ellas es diferente de las otras. Vea que el colorcito es distinto, la forma es distinta, ¿cierto? Véala ahí. Esa es una proyección de pía madre. Va desde el cono medular, véalo acá, vea el cono medular acá, vea lo que tan bonito, va y desciende. Eso se llama el filum terminale. En neuroanatomía y anatomía en general hay mucho nombre en latín. Puede que para uno sea muy maluco, pero le va a dar ventajas muy grandes aprendérselo en latín, porque en latín se lo sabe todo el mundo en cualquier país del mundo. Entonces usted puede hablar con cualquier médico de cualquier país del mundo y le dice el filum terminale y ya sabe de qué le está hablando, ¿cierto? Muy bien. Entonces el filum terminale va de ahí del cono medular y hay algo bien curioso. Vea, hasta aquí llega la meninge, ¿cierto? Hasta la porción del sacro, hasta acá, ¿cierto? Entonces, resulta que el filum terminale llega hasta el coxis. O sea, uno dice, ¿cómo es posible